Hola, ¿cómo andan? Bueno, llegamos al final de las charlas de Primavera Pro 2023. Muchas gracias por venir. Y ahora estoy acá para introducir a dos grandes. Por un lado tenemos a uno que me llega particularmente al corazón, pero bueno, porque las raíces tiran un poco, y que es uno de los artistas más importantes hoy latinoamericano. Y por el otro lado tenemos a un legendario artista también que tiene mucho conocimiento sobre hip hop, que se van a unir hoy para, bueno, esta entrevista súper interesante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y durante estas 3 jornadas de Primavera Pro. Así que, bueno, con un fuerte aplauso recibimos a Trueno y a Frank T. Está muy bien. Hola, Buenas. ¿qué tal? ¿Me escucháis? Bien, ¿qué tal todas? ¿Qué tal todos? Es un placer, estar aquí. No tenía pensado venir aquí hace un par de semanas, pero me dijeron, Trueno va a venir aquí a España y vamos a tener una charla y nos gustaría que fueras tú el que estuviera con la charla. De hecho, a mí personalmente me dijeron que fuiste tú el que hizo esa lección. Así que aquí delante de todo el mundo te doy las gracias por dicha lección. Y eso me hace sentirme muy bien porque yo pertenezco a una generación de viejos hip hoperos españoles que ahora, evidentemente, pues claro, ya nos hemos hecho mayores, nos hemos hecho viejos. Y es así, la ley de vida. Yo acabo de cumplir 50 años y se nota. Se nota, desde luego que sí. En muchos aspectos, pero hay en otros en los que yo creo que no, y que eso hace que una persona que tiene 30 años menos que yo pueda estar aquí conmigo y pueda desear hablar conmigo o hablar conmigo y con vosotros, ¿no? de un aspecto que nos une a pesar de esos 30 años, que es el hip hop. Y eso es una cosa muy bonita. Pero al mismo tiempo también a mí me ha hecho reflexionar mucho. Mi generación, aquí al menos en España, es una generación que le cuesta, le sigue costando, es muy tozuda en cuanto a renovarse, en cuanto a buscar la frescura, en cuanto a respetar también las cosas nuevas que se están haciendo, y creo que debemos de estar unidos. Y hay una cosa que yo no sabía de ti, y era que hay una persona muy importante, tengo que decirlo, que es tu padre, que es una persona que es más o menos de mi generación, que es un referente también, un histórico del rap en Argentina, Pedro Peligro, anda por allí. Quiero un aplauso, por favor. Y que entiendo que ha sido alguien fundamental en el desarrollo de tu carrera. Exactamente, no solo mi carrera, sino también de todo lo que pasó con el movimiento de hip hop en Argentina, que fue algo que también costó mucho que se establezca como un movimiento y como algo que realmente es tangible, ¿no? Sí. Algo que puede ver, que puede palpar ahí enfrente de sus ojos. Y fue muy loco porque me tocó, obviamente, desde el lado de la familia, conocer la cultura y adentrarme y enamorarme también del movimiento, pero al mismo tiempo fue crecer en base y al mismo tiempo que ese movimiento y ver cómo a medida que yo también iba creciendo y me iba enamorando cada vez más del hip hop, iba entendiendo más el movimiento en general. El movimiento en general se iba formando, iba creciendo al mismo tiempo que yo en Argentina. Entonces fue muy loco porque realmente tuve siento yo que es el gusto de ser totalmente contemporáneo a cómo el hip hop en Argentina se formó, cómo se desarrolló y a lo que es hoy en día. Y lo viví como si fuese mi hermanito. Exactamente, o sea, lo sabes también como el rapero más viejo que haya en Argentina. Tal cual. Lo has vivido de cuna. Y ahí es el peligro. Exactamente, pero a mí sobre todo lo que me sirve de ejemplo es el hecho de que él apoya al 100% toda tu carrera. Y yo escucho tu música y le veo a él y he escuchado cosas suyas y digo... hay cosas incluso que pueden estar un poco, pues, no voy a decir en lados opuestos, pero que están muy lejos de lo otro, ¿no? Y el mero hecho de que, no sé, yo me imagino que a lo mejor tendréis vuestras discusiones y debates sobre lo que es más real y lo que no, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo es mi generación del hip hop aquí
y la generación de hip hop ahora aquí también en España, y esa diferencia y esa discusión que hay en el eclecticismo, ¿no? Sí. De tu generación, o de generaciones quizás a lo mejor también un poco más mayores, pero vamos, que en general una generación distinta, esas diferencias muchas veces no las aceptan, y entiendo que él sí las ha aceptado y no ha renunciado a... Bueno, vamos, yo creo que no, pero yo te veo como un rapero igualmente, aunque tengas una canción de reggaetón, aunque tengas una canción de disco pop, no sé qué y tal. Es decir, o sea, para mí eres un artista de hip hop, ¿de acuerdo? Pero esto cuesta en mi generación, e incluso en generaciones, poder entenderlo. ¿Cómo ha sido para vosotros esa discusión, ese entendimiento, y además no solamente como una persona de una generación del hip hop y otra, sino como padre e hijo, con la dificultad que muchas veces tiene eso? Por suerte el Peligro siempre fue un compañero máximo, más allá hablando de la música, ¿viste? Yo quería ser futbolista, me iba a ver a los partidos. También me pasó como que del hip hop pasé como me gustó tanto el movimiento y me metí tanto que traté de hacer de todo, ¿viste? Sí. Quería bailar, él me ayudaba a bailar. Quería hacer beatbox, él me enseñó a hacer beatbox. Después quería aprender a escribir mi nombre con estilo, y él me enseñó a tallar. Y después quería rapear y él me enseñó a rapear. Entonces era como que ese apoyo estaba dentro de todo lo que era nuestra relación padre-hijo. Y después, claro, que él es como nosotros le decimos de la crew, de la familia nuestra, es como el gurú, ¿viste? Del proyecto. Él es el sabio, al que le vamos a pedir consejo, al que le mostramos las canciones, debatimos un montón de cosas. Por suerte, también yo creo que hoy en día la gente sabe reconocer también del movimiento hip hop lo que es hip hop real como una manera de vivir y una manera de ser, más allá de los géneros que se indaguen dentro de esa cultura, porque viste que hay gente que vos le decís hip hop y lo primero que se le viene a la cabeza es rap. Entonces, si una persona no hace rap, no es hip hop, y si hace un tema que no sea rap, y el hip hop no es solamente el rap, no es solamente la poesía, sino son un montón de cosas, es una manera de vestir, una manera de hablar, el emprendimiento, el conocimiento, el lenguaje callejero. Hay un montón de elementos, hay un montón de ramas dentro de ese movimiento también que son parte. Y nada, yo gracias al Peligro, como que desde esa parte, también yo tengo una familia de músicos, mi madre es música y tengo una relación con la música externa también a lo que es el hip hop, pero digo, todo lo que es la cultura lo aprendí gracias a él, y también, nada, como caminando el camino con Peligro, que era como para Argentina, era un loco. La gente argentina no sabía lo que era el hip hop, no sabía lo que significaba el rap, no sabía de dónde venía, y te puedo decir que era Peligro y 5 personas más y 6 personas más que estaban haciendo fuerza, y que hoy en día este movimiento también es parte de lo que ellos hicieron en un principio y cómo la pelearon al principio, así que fueron gran parte del movimiento. Cuando me dijeron de hablar aquí, no había visto todavía el cartel, ¿no?, que pone "La realidad presiona y el hip hop responde". Un diálogo entre Trueno y Frank T sobre la música como herramienta política. Me gusta el eslogan, pero a mí personalmente, no voy a tachar la palabra herramienta política, pero la pondría entre comillas y después pondría como herramienta social. Social. A mí me gusta más. Exactamente. A mí me gusta más eso, como herramienta social. Entiendo que en Argentina, muchos países de Latinoamérica, donde hay mucha más pobreza que aquí en Europa, uno que tiene la posibilidad de subir al escenario y decir cosas, se puede llegar a sentir obligado a hablar de la calle, hablar de lo que le pasa a la gente pobre, hablar de las injusticias sociales, etcétera. Pero no sé si obligado, ¿de acuerdo? Pero es como que, oye, estoy aquí, y sobre todo si vienes también de un barrio así. Pero cuando ya se habla de hip hop es como, ahí casi es como de ley. ¿Cómo es para ti, siendo además el hijo de un rapero que se ha involucrado mucho, el hecho de voy a hacer rap y además estoy en un sitio, has conseguido llegar, no sé si la palabra es la fama, ¿no?, pero has tenido cierto éxito, bastante éxito, no sé, no sabría cuál poner, pero el suficiente como para decir, bueno, yo ya tengo la vida resuelta, tendré mi coche o mi casa y tal igual, no tengo por qué hablar de esto, pero lo sigues haciendo. Y lo sigues haciendo además, si el ritmo es reggaetón, así, en vez de hablar de punanis y de culos y de tal, te pones aquí a hablar de la calle.
en un tema un poco más bailable, disco y tal, también hablas de sí. problemática social. Sí. En ese sentido, esa combinación, ¿cómo es para ti? Porque claro, uno piensa, vale, un rapero que va a hablar de problemas sociales va a hacer rap sobre un ritmo boom bap fuerte y tal, pero no, dices, yo también lo voy a hacer con un ritmo que sea más comercial, más bailable, y voy a hablar de esos problemas sociales. Tal cual, yo creo que eso también tiene que ver un poco con cómo a uno lo crían y cómo uno también va madurando personalmente en el entorno, ¿viste? Yo siempre fui muy claro también de que para mí hay que respetar mucho el lugar de nacimiento del hip hop y entender que es del Bronx y entender que es de la Sedgwick Avenue y de todo lo que pasó, pero la realidad es la misma, o sea acá en España, sea en Argentina, sea en el Bronx, sea en Estados Unidos, sea en Colombia, sea en cualquier lado, el hip hop nace desde la necesidad de decir algo por no tener los recursos que nada, ¿no? Claro. Que la sociedad, ahí también es cuando hacemos como, nada, un poco hincapié en la sociedad y no en lo político, obviamente todo lo político impacta en la sociedad, pero los que hablamos desde el movimiento somos el pueblo y es como la respuesta del pueblo ante lo que pasa en la sociedad, que obviamente está ejercida por la política, pero bueno, nuestra parte es la parte social y creo que esa enseñanza también, esa manera de pensar y ese emprendimiento, ¿no? que te inculca el hip hop de no tenerle miedo a la censura, de nada, decir lo que a uno le parece, de tener claro también en la cabeza cuál es el éxito para un ser humano. O sea, a mí tampoco me nace, no sé, tener cadena de oro, ni me nace un Ferrari porque a mí no me criaron así, porque Claro. ese no es un éxito para mí, es una distracción en vez de un éxito. Entonces, para mí, más allá de entender de géneros o de nada, hacer solamente uno, o de hacer reggaetón, o de hacer boom bap, creo que lo más importante, más allá de ser rapero, ser hip hop, sino de como ser artista, es tener tu personalidad bien marcada y no tratar de caerle bien a nadie ni encajar en ningún lado, sino simplemente decir lo que a vos te parezca y saber que hay consecuencias de eso, que hay gente que le va a gustar, gente que va a estar de acuerdo, que quizás a la gente que vive igual que vos le va a gustar, a la gente que no vive la misma realidad que vos no. Pero creo que el fin en general, ¿no? de que me enseñó el movimiento hip hop y que en mi manera de vivir yo también lo inculqué fue eso, ¿no? Como aprender de la gente que tengo en mi entorno, de cómo me enseñó mi familia, de los códigos de la gente de mi barrio, expresarlo por el medio que yo elegí, que es el micrófono, y el que esté de acuerdo que sea bienvenido, el que no esté de acuerdo que se arregle. Total. Así es la cultura. Sí, sí. Cuando tu música llega a tanta gente, entiendo que eres consciente de que, porque aquí también pasa. Yo, por ejemplo, hace no mucho, cuando publiqué el último disco, Alberto Garzón, que es un político de un partido de aquí, de Izquierda Unida en España, retuiteó la canción, ¿no? Entonces automáticamente pues ya la gente dice, ¿qué, sois amigos o qué? Claro. Tal, no sé cuánto. Pues, a mí no me dio vergüenza, digo, me cae bien el hombre y tiene ideas políticas que son afines a las mías y ya está. No, Y no le tengo gustó la ningún canción problema. también como una persona Ahí más, está, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si hay un político que le gusta lo que tú haces, no tiene ideas afines contigo, te retuitea o incluso te llama y te invita, oye, ¿te gustaría participar en esta campaña o lo que sea? No sé si te has visto en esa situación. Sobre todo cuando estamos hablando, vamos a pasar al rap como herramienta política. Sí. Y ahí sí que hay una serie de ideales. Por eso es peligroso el tema del rap como herramienta política más como herramienta social, ¿no? Y puedes ver en un problema que se han visto muchos otros artistas, como Bono, como, yo qué sé, no sé, artistas de música pop. Obvio. Yo, viste, como que dentro de lo político tengo como un pensamiento también muy personal, viste, que es como que como no hay bueno, viste, siempre a la gente le digo, bueno, votá al menos malo de todos, y fíjate cómo va, por eso siempre como que... ¿Qué es de centro? ¿Cómo? Es de centro. Claro, de izquierda, no, de derecha, no, centro. exactamente, yo soy el Porque pueblo, digo, yo... aquí en España, si eres de centro, la izquierda te va a decir que eres de derecha. Claro. Y la derecha te va a decir que soy de izquierda, obviamente. Y la política es un sistema ya establecido, ¿no? Y como hay una piramidalidad que es imposible de cambiar hoy en día por cómo está la sociedad, cómo funciona el ser humano, de cómo es el mundo y de cómo el ser humano llegó hasta acá. Hoy en día uno puede protestar y decirlo, pero nada, es algo que es imposible de cambiar. Y yo creo que el cambio realmente que nosotros sí podemos hacer está en el arte y está en entrar en la cabeza de la gente de otra manera, que no sea ni económica, ni financiera, ni cambiándole la vida, ni manejando el futuro de la gente, sino compartiendo la manera de pensar que uno tiene y expandiendo eso con el arte. Creo que el arte es más fuerte que cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de personaje que te puedan poner a decir cómo tenés que vivir o no.
Por eso creo que simplemente el rap es una respuesta del pueblo ante las situaciones que pasan, y ahí es cuando digo, no hay diferencia entre alguien que tiene algo que decir en España o alguien que tiene que decir en Argentina o alguien que tiene que decir algo en Estados Unidos, porque en todos los países tenemos injusticias, en todos los países a veces no llegamos a fin de mes, en todos los países la policía usa el poder y así pasa en todos los países, y de eso también nace la protesta, nace las ganas de decir algo, la gana de hacer un cambio, pero creo que siempre el hip hop lo mantuvo como del lado del pueblo y del lado de los que quizás no tenían ese micrófono, los que no tenían esa cámara enfrente, los que no tenían un amigo que trabaja en el diario para expresarse. Entonces, al hacer todo tan de uno para uno mismo y del barrio para el barrio, se terminó convirtiendo en un movimiento o en un imaginario a una comunidad realmente. Para mí el hip hop hoy en día es una comunidad de personas que venimos del mismo planeta, que pensamos lo mismo, que vivimos lo mismo. Puede haber un océano de por medio, puede ser de España, puede ser de donde sea, pero digo, el concepto y el fin del hip hop es el mismo, y creo que ahí la herramienta es totalmente social y no política, porque el cambio realmente es con el arte, que es algo que lo escucha la gente porque quiere, no porque los estamos obligando, ni porque tienen que ir el domingo a la mañana al colegio acá a la vuelta a escuchar mi música, sino que la gente escucha mi música porque le gusta, y creo que eso es mucho más fuerte después que cualquier cosa que pueda pasar por encima de lo que nosotros podamos cambiar o no cambiar. Gracias a la música o a través de la música, has conseguido poder, no sé, dejar los cimientos para asociaciones que tienen más allá, que tienen que ver con cosas que van más allá de la música, asociaciones precisamente para poder ayudar a nivel social a, pues yo que sé, a la gente más desfavorecida, etcétera, que eso ha ocurrido. Antes tu padre me estaba comentando algo de eso, ¿no? Sí. Oye, sí, que es una asociación, porque claro, al final cuando estamos hablando de rap, estamos hablando de música, y no a todo el mundo le va a gustar la música. Oye, me gusta lo que dices, pero me gusta más cuando lo dice Bob Marley o cuando lo dice Madonna. Tal cual. Pero el tema está en que al final el mensaje es un mensaje que puede ser más universal para gente que quizás con el formato de la música que nosotros hacemos, pues no le entra tanto. Y haciéndolo a través de, pues yo que sé, otro tipo de asociaciones un poco más orgánicas para todo el mundo, sí que puede funcionar. ¿Hay una vinculación de Trueno con alguna asociación? Sí, yo no me lo quiero apropiar como Trueno, sino como Comuna 4 y como el imaginativo de toda la crew del barrio La Boca. Claro. Ahí es cuando también es clave explicarle a la gente eso, que el hip hop no es solo música, sino que son un montón de cosas, y que dentro del hip hop está el rap, pero que convive con un montón de otros hermanos que son iguales e importantes. Yo también en el mismo momento que... Teníamos agua y no... Muchas gracias. No nos muchas hemos gracias, dado cuenta. En el mismo momento que fui entendiendo la cultura y el movimiento y fui aprendiendo a rapear y conocí la batalla de freestyle, el breakdance, el graffiti y todo lo que conocí, también entendí cómo los partícipes de la crew de la Comuna 4 eran también activistas de los factores sociales que eran marginados, o que daban clase de rap en las cárceles, o que daban clase de rap en los terrenos baldíos de mi barrio La Boca para que los chicos, los conventillos vengan y le daban un vaso de leche, le daban yogur o le daban una factura para que coman, y de paso les explicaban cómo era lo de la rima, y los chiquitos venían y jugaban también. Entonces es clave también entender que esta cultura es una herramienta que, como está formada por un montón de ramas, que en una de esas, sí, está la poesía, está el ritmo, está lo que es la canción y la música, pero después hay un montón de gente que quizás es súper hip hop y nunca agarró un micrófono en su vida, y hizo un cambio súper grande sin rapear. ¿Qué hacéis? Porque quiero insistir un poco también, para vincular un poco concepciones políticas a esta charla. ¿Qué hacéis cuando algún político con las siglas de su partido quiera apropiarse de los logros que vosotros habéis conseguido? O apropiarse, y yo digo, bueno, me he ido para allá porque muchas veces te dicen que no quieren apropiarse, pero claro, se acercan a ti, oh, esto es muy bueno y tal y cual, y luego no sabes cómo, de repente es como, no, el partido X ha hecho esto. Tal cual. Y es un poco irónico, ¿no? Porque al principio, todo el mundo, ¿no? Desde los vecinos hasta la policía, hasta los políticos, hasta todo, éramos un grupo de sucios que estaban en la plaza molestando y nos tiraban baldes de agua y éramos delincuentes y que hacíamos mucho ruido y que... Y ahora moláis. Que claro, y ahora que molamos, todo el mundo quiere ser amigo, que el hip hop es algo súper lindo, que los raperos, que guau, qué buen ejemplo. Yeah. Y ahí un poco se ve también, ¿no? Las estrategias de marketing, la promoción y todo lo que pasa.
Pero nada, yo creo que para nosotros es un poco gracioso y en cierto punto yo me lo tomo como, ok, si llegamos ya a los oídos de esta gente que era los primeros en discriminarnos, los primeros en mirarnos con los ojos de nada, del prejuicio, es que estamos haciendo la cosa bien, ¿no? Si ahora ellos quieren ser nuestros amigos sin que nosotros se los pidamos, es que estamos volando alto, así que siento que es algo positivo, pero nada, en ese sentido es como que lo usen, que hagan lo que quieran, si les sirve, que les sirve, pero nosotros nuestro mensaje va por otro lado. Que tengo tantas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el concepto del rap como conciencia o como herramienta política, pero creo que es interesante, ¿no? Que seguramente las has contestado en otras preguntas, en otras entrevistas, pero bueno, como estoy yo aquí, pues me toca a mí hacer la pregunta. ¿Cómo ha sido para ti la transición de freestyler a MC? Porque es curioso, aquí en España también ocurre, ¿no? Sí. Tenemos Arcano, sí. Raiden, piezas, ¿no? Cada uno con mejor o peor suerte, pero sí que es cierto que esa transición no ha sido del todo fácil para muchos de ellos. Tal cual. Y a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque yo no sé improvisar, es una cosa que nunca he probado y que no he dicho, paso. Entonces, admiro muchísimo a los improvisadores, está muy muchísimo. Bueno. Y me ha sorprendido comprobar que hay improvisadores que cuando escriben, de repente baja la cosa. Dices, a este tío le he visto improvisar. Claro. Tiene un flow y una técnica y una imaginación increíble y de repente cuando tiene una canción grabada es como... Es otra cosa, tal cual. Aquí? Nada, ¿no? Y entiendo que es un poco difícil. ¿Cómo ha sido para ti eso y además siendo tan joven? Porque ¿cuándo empezaste con los freestyles? Y yo de muy chiquito, obviamente viendo la película de 8 Mile fue mi primer enamoramiento, claro. Así con las batallas, viste, ves a Eminem rapeando y decís, no puede ser esto, es increíble. Y fue una locura, bueno, justo que estamos acá es una locura que lo cuente, pero nada, después de ver 8 Mile y quedar loco con la batalla de freestyle y todo eso, le pregunté al Peligro, le digo, ¿esto existe de verdad? ¿Esto pasa? Me dice, sí, pasa y pasa en español. Y me mostró la Red Bull de acá de España, me acuerdo, de la 2007. No, la 2005, la que había ganado el Satu, me acuerdo en ese momento. Ganó contra el Barras, sí, muy bueno. Y ahí me enganché, el primer rap así competitivo. ¿Cuánto tenía? Tenía 5 años. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, 5 años, menos, 4 años. Una locura. Wow. Y nada, ahí fue cuando descubrí todo el mundo de las batallas y todo el ambiente y el espectáculo que es algo súper entretenido. Uno ve las batallas y ve cómo uno se contesta con el otro y lo que se dice. ¿Y hacías palabrotas ahí con 6 años? Y más o menos, ¿no? ¿Me dejabas que dijera palabrotas ahí? No, pero fue una locura y también es algo importante remarcar que para el rap en Argentina y también obviamente para todo el movimiento del hip hop, las batallas freestyle fueron, creo que yo, la bisagra más grande para que el mundo y para que la gente que quizás no está entrada en la cultura como nosotros conozca y se meta y entienda. Y de la nada las batallas de freestyle eran en una plaza y eran 10 personas y después eran 400 y después eran 1000 y después eran 4000 y después en un escenario y después en un estadio. Una liga y todo. Vamos. Y después una liga y después streaming por todo el mundo y así se volvió súper mundial. Y no solo yo, sino muchos de los músicos hoy en día urbanos de Argentina, hagan el género que hagan, trap, rock and roll, lo que sea, son partícipes de ese movimiento. Nos conocemos todos desde esa época de las plazas y todo, y fue una locura. Y después con lo de la diferencia o con la transición de las batallas freestyle a las canciones, yo siento que es algo, la música es algo que va mucho más allá de una confrontación de ideas o de algo quizás un poco más deportivo como las batallas, porque ahí vos volcás todo sobre el papel. Si querés escribir, escribís. Si no querés escribir, no escribís. Si estás triste, escribís algo triste. Es algo ya súper personal y es algo que nada, a uno le nace. También por el nombre, porque te haces un nombre en las batallas, porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de rap al final. Puede ser escrito, puede ser improvisado, pero con todo y con eso al final sí que hay gente que es entendida y súper fanática de las batallas y no tanto de los grupos que publican sus discos y viceversa. Tal cual. Entonces de repente es como, no voy a decir que empiezas de cero, pero casi. Sí, es una locura y yo hacía música mientras batallaba, aunque era muy chiquito y había sacado mis primeras canciones. Me había alejado un poco de las batallas. Hubo un momento en el que Argentina terminó la competencia más importante que se llamaba Quinto Escalón, que se hacía en la plaza y era como la más mediática. Terminó, la cerraron y
como que quedamos en un stand-by en Argentina y no había, por un año, como que, no, se quedó, Sí. quedó ahí todo Claro, y esfumado. aprovechaste ese momento, ¿no? Y ahí me puse a escribir, qué sé yo, saqué unas canciones, no sé qué, y después volvió la FMS con todo este mundo súper nuevo, el streaming, de los formatos, de todo. Y dije, bueno, voy a dejar de escribir, voy a mandarle esto de vuelta, y eso me ayudó un montón también. Creo que toda la experiencia de las batallas como que te desarrolla también una agilidad mental para las rimas y bueno, Claro. después cómo No, fueron desde luego. evolucionando. Antes era minuto a minuto y era decirse las cosas, y las últimas veces que yo competí había rounds a capela de 40 segundos, 4x4, con temática, con personajes cada... Y entonces después estás acostumbrado a rapear en tantos terrenos que te podés escribir Claro. un tema, pensás una rima y ya tenés 10 en la cabeza por lo entrenado que estás. Pero también, viste, yo lo siento como eso, como dos cosas diferentes. Quizás hay gente que puede convivir con las dos. A mí me encanta ver batalla de freestyle, me encanta improvisar, me encanta batallar, me divierto mucho. Pero las canciones son otro mundo también para mí Claro. y es otra versión de mi personalidad. Sí. Y nada, viste, es otra, como otro terreno. Y lo tomo como el fútbol, viste. A veces que uno ve a los freestyle fútbol, viste, que hacen las volteretas, la Sí. vuelta al mundo, y decís, ¿por qué no estás jugando en la Champions League? Capaz que no corre ni 2 metros, pero es muy bueno haciendo freestyle fútbol y es muy bueno haciendo freestyle fútbol. Pero Sí. nada, creo que las dos cosas son muy divertidas y muy lindas de ver, el espectáculo, el freestyle. Vi una foto tuya con Riquelme. Con Riquelme en la boca. Joder, Sí. yo soy muy futbolero Sí, también. Vi la foto sí, con Riquelme amigo. y digo, joder. Sí. No, el ídolo, ese es el Qué ídolo. bien, qué bien. Cuando hemos hablado de la transición esa con lo que es las batallas con la escritura a la hora de publicar discos y grabar canciones, el eclecticismo que hay en tu música responde más a la generación de raperos que son capaces de rapear sobre boom bap, sobre drumless, sobre drill y luego sobre reggaetón, o cuánta parte hay de ti a la hora de decir no es solamente porque mi generación lo pueda hacer, sino porque esto forma parte de lo que yo soy también. Tal cual. Bueno, yo creo que todas las canciones forman, o sea, son 100% mi personalidad y 100% mías, pero yo lo tomo también como, no sé, ¿viste? Me considero músico también y melómano y fan de la música, y así como escucho hip hop, me encanta el dancehall africano, me encanta el dembow de Dominicana, el reggaetón de Puerto Rico y la cumbia de Colombia y nada, ¿viste? Siento que hay momentos para todo y hay versiones para todo. Quizás, no sé, ¿viste? Hay gente que le pide todo a todo el mundo, ¿viste? Y no, porque el reggaetón no tiene mensaje. Pero si estás a las 4 de la mañana bailando, no sé si estás escuchando, no sé si estás apto para escuchar un mensaje como el que te puede decir Cancerbero en una barra, no Claro. se lo puedes pedir no sé, a un reggaetonero en una canción de reggaetón, ¿no? Pero creo que yo en ese sentido como que voy aprendiendo, todavía sí, tengo mucho tiempo para aprender y sigo aprendiendo, pero digo, me gusta mucho la música y me rijo por eso, ¿viste? Es como, nada, estoy en vibra o escucho un beat de lo que sea y en base a lo que me genera eso, sale una letra y esa letra puede estar 100% dedicada a un mensaje que quiero dar seriamente o algo que me está pasando o algo que vi o algo que siento que tengo que decir. Claro. Después esa letra, capaz ese beat simplemente me lleva, no sé, a freestylear, quizás si hago un freestyle y algo sale en freestyle en una canción, o simplemente digo, esta canción la voy a hacer para que la gente baile y la hago para que la gente baile. Claro. Entonces es como, siento que Claro, pero tienes canciones de reggaetón o de... No sé, ¿es la canción que da título al disco, el Bien o Mal? Bien o Mal. Que es una mezcla ahí... Y es un poco, tiene un poco de R&B, perdón, y... de pop, de disco, sí, electrónica, de no sé, hay un disco, poco una mezcla de todo en hay un poco de todo, esa hay un poco de canción. todo. Pero no es una canción que hable de fiesta. Es una canción que Exactamente. habla de la calle, habla del pueblo, habla de, no sé. Exactamente. Quiero decir, al final utilizas elementos... Estamos hablando tú y yo y tal, hay otros artistas que también lo hacen. Lo digo porque acabas de decir, no, bueno, el reggaetón, vale, no tiene mensaje, pero que quizás a lo mejor no se inventó el reggaetón para que tuviera mensaje, no lo Tal sé, cual, ¿me entiendes? Pero tal que cual. no soy experto en reggaetón, pero lo que quiero decir es que, bueno, si quiero estar hablando de problemáticas sociales en una canción con chumba, chumban, chum, pues la hago, También ya lo está. puedes hacer, tengo- tranquilamente. exactamente, ahí está. Entonces, Tranquilamente. esa libertad de poder hacer eso, que mi generación, nosotros somos de un ejército, ¿sabes? Somos la bandera del ejército del hip hop. Tal cual. ¿Sabes? Y no nos vamos a salir del patrón. Nos han diseñado así y ya está. Sin embargo, vosotros en ese sentido sois más... Yo pongo siempre el ejemplo de la diferencia que hay entre un ejército
y mercenarios, ¿no? Los mercenarios, tú les pagas dinero y van a la guerra que haga falta, trabajo, ¿de acuerdo? Pero al final hay una cosa que tienen en común los dos, y es que matan. Cogen la escopeta y disparan, ¿sabes? El mercenario y el que está ahí. Entonces nosotros tenemos algo en común. Tal cual. Somos raperos. Es que es así. Tal Esa cual. es la cosa que tenemos en común y lo sacamos de esa manera. Pero claro, esa libertad que vosotros o tú tienes a la hora de hacerlo hace que digas, bueno, pues en esta canción voy a hablar de esto, sobre este ritmo. ¿Cómo le afecta, cómo lo acepta el público que en un momento dado tiene sus reservas, ¿no? Un público que a lo mejor puede ser más contestatario y que dice, Sí. no, es que el reggaetón es que es música machista o no sé qué y tal, y que de repente oyen en una canción con ese ritmo que ya tienen ellos metidos en la cabeza que no vale, que eso no puede ser, que hay que censurarlo, y de repente están escuchando un discurso igual que el de los grupos de rap que sí Tal hablan cual. de algo consciente, ¿no? Y yo creo que ahí también entra el hip hop como concepto en general por encima de lo que es rap como género de música, ¿viste? El rap es un género musical, es una clave, un bombo y una caja que suenan de cierta manera, un bajo que suena, o sea, es como, nada, el reggaetón es un género de música, el rap es un género de música, el hip hop es un movimiento y es un concepto en general. Entonces, nada, lo hablábamos con Peligro, ¿viste? Creo que todos los géneros de música, como el rap, como el reggaetón, son muy puristas y muy conservadores con los inicios de eso. En el reggaetón, en el género del reggaetón, que debe ser enorme también, debe pasar que quizás a los nuevos del reggaetón le dicen que no hacían el reggaetón que hacía Vico C en 1900, ¿viste? Sí. Porque ellos se criaron con eso y aman eso y seguramente pasa. Pero a mí lo que me pasa es que digo, yo soy músico, amo la música, me encanta compartir también como lo que yo sé y lo que yo aprendí con lo que ellos saben y lo que ellos aprendieron. Y hacer una cumbia, hacer un reggaetón, hacer un dembow, no me saca a los hip hop pero ni en pedo, es imposible. Yo sé muy bien lo que viví, lo que represento, lo que soy. Y siento que también como que en general, ¿no? Como que estamos en un momento de la sociedad y en un momento de la madurez como ser humano de romper esos esquemas, de romper como esos muros que quizás se establecen como de esto tiene que ser así o asá, o si no, no es, o izquierda o derecha o no sé qué. Y yo siempre creo que nada, ¿no? Que como las uniones, una de las primeras claves o valores del hip hop es la unión, y creo que las uniones también entre otras comunidades y otros géneros es súper importante tanto para la comunidad del hip hop como para las otras comunidades de esos otros géneros. Y algo que nos reímos mucho también, el hip hop tiene fama de aunque sea por un principio, decir a lo nuevo que sale en ese momento, esto no es hip hop. Yo me acuerdo cuando me estaba leyendo el libro de Generación Hip Hop, sí, que nada, viste, los que empezaron en las jams y los que hacían nada, los block party y todo eso, cuando sale Rappers Delight, dicen esto no es hip hop, las canciones no son hip hop, el hip hop desde el principio. Es en vivo, hacer una canción no es hip hop. Exactamente, es decir, o sea, tú fíjate, la primera canción de rap que se graba en 1978, ¿vale? Pues había gente que iba a las block parties que cuando se grabó dijeron, no, eso no es hip hop porque está grabado. Claro. O sea, imagínate cómo era de loco esa. El hip hop era en vivo y eso no era hip hop porque era una canción. Y después Nas no era hip hop porque había colaborado con Prince. Y después Tupac no era hip hop porque era de Baltimore. Yo conozco gente, tú fíjate, los 90, que cuando hablamos del hip hop de los 90 es como lo más mitificado del mundo. Conozco gente que dice, no, eso es de Mobb Deep, eso es de Onyx, eso es Wu-Tang Clan, eso es rap, ¿no? Que dice, ¿en serio? Conozco gente que dice que ha llegado a decir eso. Tal cual. Entonces de eso nos reímos con la clica. Sí, es muy loco eso. Que nos digan que no somos hip hop es lo más hip hop que existe, al fin y al cabo. Claro, yo creo que también, claro. Yo creo que ocurre en todos los géneros, ¿no? Pongo muchas veces un ejemplo de lo que le pasó a Frank Sinatra. Frank Sinatra era el artista de los años 40, esa fue su época. Y claro, cuando sale Elvis Presley, Frank Sinatra dice, ¿pero qué es esto del rock? Hay una entrevista donde sale diciendo, ¿pero qué? ¿Sabes? O sea, era como un batería, una guitarra, un bajo y un tío ahí moviéndose raro y tal y cual. Es que eso dijo, él decía directamente que eso no era música. Claro. Él decía, bueno, pues años después, Frank Sinatra hizo una colaboración con Elvis Presley. Elvis Presley se convierte en el artista importante de los años 50 y unos tíos de Liverpool que se llaman los Beatles salen en los 60 y Elvis Presley decía, estos, ¿qué? Y así, y así. Y es curioso porque años después Elvis Presley cantó canciones de los Beatles en Las Vegas. Claro, es una locura. ¿Me entiendes? Así que supongo que los Beatles dirían lo mismo de la New Wave de los años 80, bueno, pues a saber, Tal no sé. cual.
no sé cómo sería, ¿no? Pero yo creo que también es por el miedo ese que haya, me van a sustituir, yo ya no voy a estar aquí, yo no voy a ser útil, ¿no? En esto. Y yo creo que también ocurre por eso, ¿no? Por eso yo creo que, porque para mí, lo estoy concibiendo así, ¿no? Pero la figura de Pedro Peligro y Trueno me parece una figura ideal para, no sé si resolver ese problema, pero para ponerlo como ejemplo de que dos generaciones, es decir, o sea, los que hacen trap, los que hacen drill, los que hacen rap con reggaetón, etcétera, no son los enemigos, no son los enemigos de mi generación. Tal cual, ¿sabes? Al contrario, son nuestros hermanos pequeños, son nuestros hijos, y tiene que haber más unidad. Exactamente, y es lo que nosotros decimos, ¿viste? Más allá del mensaje, yo me acuerdo en su momento, yo que soy de los 2000, me acuerdo cuando salió el crank en su momento y todos mataban al crank, y después los del crank. Es muy divertido, bailando. Sí, Lil Jon y todo eso de la discoteca, que a mí me pareció muy divertido. Obviamente no iban a tener el mismo mensaje que tenían Aso, que tenían, no sé, los gurús, pero nada, ¿viste? Después del crank critican al trap porque el trap sale. Pero para mí eso lo que vos decís del drill, para mí todo eso es también muy necesario porque siento que eso también le da vida a lo que viene anteriormente. Cuando salió el trap, la gente decía, ¿esto qué es? ¿Es un género nuevo? ¿Es algo que de dónde viene? Ah, mirá, del Dirty South de Atlanta, ok. Ah, mirá, T.I., y terminás en el Bronx de vuelta, y terminás en la Block Party de vuelta, y eso termina alimentando el boom bap, termina alimentando el P-Funk, termina alimentando el R&B, todos los géneros que son parte del hip hop, digo, van teniendo como esos hijitos o como esos subgéneros que nacen de nada, de lo principal que es el concepto, lo que yo te digo, ¿viste? El crank nace del rap, después del crank sale el trap, del trap sale el drill, seguramente en 2 años del drill salga un género nuevo, y eso es todo como un árbol genealógico, claro, pero que te termina eso es lo que llevando está lo mismo. haciendo precisamente que hoy en día se siga hablando del hip hop. Tal cual. ¿Vale? Aunque se ponga mucho más la palabra cultura urbana o música urbana, al final estamos hablando de hip hop. Y prácticamente se puede decir que no hay ningún género. Claro, ahora mismo el hip hop va a cumplir como movimiento, como cultura, 50 años. Y hay otros estilos musicales que no tienen esa celebración tan llamativa que está teniendo nuestro movimiento en ese sentido. Precisamente porque hay una generación de gente joven que sigue todavía subiendo a un escenario y cogiendo el micrófono, yendo de un lado a otro y diciendo cosas, ¿no? Tal cual. Sobre un beat que le pone el DJ. Entonces eso es una cosa que nos tiene que llenar de orgullo. Volviendo un poco, por no abandonar el tema de la política, ¿cómo concibes o cómo...? Porque claro, es cierto que tú tienes canciones, incluso con bases de reggaetón, donde estás hablando de problemáticas sociales, pero si quieres hablar de la nada y simplemente fluir y ya está, es totalmente lícito. Eso es una de las cosas fantásticas del rap, ¿no? Pero hay gente, sobre todo la gente que le gusta más el rap consciente, que no concibe no solamente el rap, sino la música, si no hay una frase donde diga Ayuso es una gilipollas. Tal cual. ¿Entiendes? Entonces es como, no puedo escuchar esto, no dicen nada. ¿Sabes? Necesito que hablen de Ayuso o de Vox o alguna cosa así, ¿no? Y tal, porque si no, no lo conciben. Y a veces es complicado, ¿no? Porque de hecho es como que, oye, hay momentos también, hay momentos para cagarse en Ayuso y hay momentos para bailar tranquilo, exactamente. Exactamente. Entonces, no sé si en Argentina ocurre eso, pero aquí pasa. Hay gente que o tienes frases donde digas eso o no, esto no es rap. El rap tal cual siempre ha sido, no sé, antifascista, por ejemplo. Tal cual. No, puristas hay en todos lados y también se respeta mucho. Es como, amigo, ¿a vos te gusta solamente este estilo de música? Bien. No, desde luego. Ahí está muy bien. Sí, pero el hecho de que te cuestionen, ¿no? Como diciendo, no, tú no eres un rapero consciente o tú no eres un rapero tal, porque tienes una canción donde estás hablando de, de hacer el amor con tu mujer. Claro, como si hubiese que seguir unas reglas para ser rapero o no, o como que en todos los temas tenés que cumplir ciertos estándares para como cumplir el requisito de rapper. Nada, eso me parece también un poco como limitador en ese sentido, como decís vos, digo, a mí me gusta hacer discos, me gusta hacer álbumes donde vos podés contar una historia, donde vos podés mostrar varias caras de tu personalidad, y bien o mal es uno de ellos, donde tenés una canción como Tierra Santa, donde hablo de la realidad de Latinoamérica y sobre todo lo que pienso, desde Fuck el Police, donde es el tema donde más enojado estoy y más explayo lo que siento desde la injusticia que vivo en el barrio y como una persona más de la sociedad argentina.
Y después tengo, no sé, un tema con J Balvin de reggaetón y en Tierra Santa tengo un tema con Víctor Heredia, el folclore argentino de hace 30 años. Y creo que eso es lo más lindo también, ¿no? De como lo que digo, es juntar los mundos, de que en un mismo disco pueda convivir el artista de que quizás más representa el reggaetón para el mundo, hasta un cantante de folclore que cantó en la dictadura militar argentina y tuvo problemas por eso. Y que son dos mundos súper diferentes, pero bueno, que forman parte de tu mundo al final, ¿no? En mi mundo forman, exactamente, en mi mundo conviven tranquilamente porque yo viví las dos cosas y me representan las dos cosas sin ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de problema. Y creo que eso también es lo lindo de trabajar álbumes, de poder contar una historia, de poder mostrar una faceta diferente en cada canción, de poder, generar también esas conexiones que son súper importantes, pero nada, como eso creo que ahí vuelvo un poco a lo que te decía antes también, de que es lo que a mí me llama, esta canción me llama a decir esto, lo dejo todo en esta canción y esta canción me llama a darle un mensaje positivo a la gente, a que baile y no se preocupe, y lo hago en esa canción y pueden convivir en el mismo disco, pero son canciones que van para momentos y para gente diferente. Totalmente, sí. Bueno, yo a eso lo llamo rap total, ¿vale? Y del mismo modo que existe el fútbol total, pues el rap total yo creo que es algo fantástico, ser capaz de ser consciente en una canción, hablar de política, problemas sociales, en otras hablar de sentimientos más personales, más introspectivos, en otros a lo mejor, pues yo qué sé, ser más canalla a nivel sexual, no sé, un poco todas esas vertientes, ¿no? en lo musical. Tienes un tema con Bizarrap. En ese momento... yo lo vi hace ya... ¿De cuánto es el tema con Bizarrap? Y 2019, sí, así por que eso unos te digo, añitos, 3 añitos, 4. A mí ya te digo que claro, no era el Bizarrap de hoy en día, pero a nivel popular, quiero decir, sí, ¿entiendes? Sí, o sea, esto es una cosa... ¿Cómo se ve? Es decir, o sea, ¿cuál ha sido... A ver si lo sé explicar bien. ¿Cómo te ha afectado a nivel popular el éxito de Bizarrap? Sí, no, esa sesión fue una locura. Yo primero hice la de freestyle, él tiene, creo, no sé si la sigue manteniendo, pero tenía como 2 secciones dentro de su sesión, que era una de música y una de freestyle. Y yo primero hice la de freestyle porque en ese momento estaban las competencias súper, mainstream ahí en ese momento, y yo estaba también muy dedicado a las competencias, y hice un freestyle como nada, ¿viste? De compartir con un amigo que me dice, estoy haciendo un proyecto nuevo, quiero que seas parte. Le digo, mano, obvio, voy para tu casa, lo hacemos. Y además es como muy natural, porque hay un momento en que parece que te equivocas, pero luego vuelves y tal, muy natural. 100% freestyle, y lo grabamos en su habitación de su casa. Era como el momento más inicial de esta etapa de Lisa, y yo te juro que no tenía pero ni la mínima idea de lo que iba a pasar con esa sesión, ni ninguna expectativa. Simplemente fui como a hacer algo con un pana mío de la industria de las batallas y que nos conocíamos, que bueno, que me dijo que estaba haciendo el proyecto, y me mandé, y bueno, cuando salió y se fue repercutiendo a poco y tomó todo el dinamismo que tocó, para mí fue muy loco, porque a mí me avisaban los pibes, yo no me estaba fijando, a ver cuántos millones, que los me gusta de la nada, me dicen, che, mirá que hay 2 freestyle que son los más vistos en el mundo, uno en habla hispana y otro mundial. El de habla hispana era el de Canserbero y el mundial era de Eminem. Y cuando me avisan que estaba con la misma visita que Canserbero y todo, y que eran como 50 millones, 55 millones, ahí ya me explotó la cabeza mal. Y imagínate, yo que full fan de Canserbero también, y escuché casi todo su disco, y era como un seguidor muy fiel, como decir que la gente te lleve a ese nivel de reconocimiento también es muy loco. Y después cuando llegamos a la de Eminem, ni te cuento, o sea, yo empecé a hacer freestyle por la película de Eminem, y de la nada, digo, capaz este loco me escuchó a mí, como un amigo le dijo, che, mirá, este niño de Argentina, lo vio la misma gente que tu freestyle. Yo no lo podía, que encima en ese momento tenía 17 años. O sea, para mí fue algo muy loco, y también fue como lo primero que también fue acercando después de las batallas del freestyle, fue como, aunque sea un freestyle, tenía esa musicalidad como una canción, y esa producción de Visa en la base y todo. No, supongo que la gente ya se lo sabe de memoria, los fans, ¿no? No, y yo lo toco, hoy lo voy a tocar. Pero exactamente con las mismas rimas y todo. Y la gente se lo sabe de memoria, amigos. De los temas que más cantan es la freestyle session, es una locura. Es una locura, amigo. Yo cuando veo los vídeos sobre todo la gente del rap, evidentemente, ¿no? Porque y ves que hay 20.000 personas ahí en un sitio. Una locura. O sea, que es una pasada, ¿no?
Además, te lo pregunto, o sea, yo llevo rapeando desde el año 90 y jamás en mi vida he metido tanta gente. No, es una locura. Creo que 1000 personas como mucho. Qué sé yo, yo también, viste, como que, nada, estaba acostumbrado a otro tipo de escenarios, a otro tipo de público, estaba acostumbrado a que el público sea la banda siguiente a la que iba a tocar, viste, como que, nada, una banda toca, otra banda lo mira, después cambian, una está en el público, como el público era la misma banda que seguía. En un lugar de 20 personas donde se caía el techo a pedazos, un micrófono de cable, dos parlantes, el DJ era tu mejor amigo. Era pero como, vivir eso está muy bien. Una locura, amigo, es una película. Es lo mejor que hay porque eso te marca los cimientos y sabes apreciarlo. No, y es hermoso también eso, ¿viste? Ver cómo evolucionó todo eso y cómo las mismas personas que estaban ahí hoy también, nada, se mantienen en festivales, como, nada, el rap te está llegando a todo el mundo y cómo ya es un... Yo considero que hoy en día el rap también es un género igual de mundial, igual de reconocido que el pop. Claro. Ya es algo mundial, o sea, ya es algo que... Desde luego. Mira, es curioso que hayas dicho eso porque vi de casualidad una controversia en la que entraste por decir que los raperos ahora son mejores que los rockeros, o algo así, no sé qué fue. No, que somos el nuevo rock and roll. Algo así, esto que somos el nuevo rock and roll, Y te empezaron a dar palos, incluso hasta Andrés Calamaro, me parece. Sí, justamente Andrés Calamaro me tiró la buena, Sí, pero, sí, él me apoyó. Pero vos pensás que... ¿Hay beef ahí con...? Vos pensás que en Argentina hay una cultura del rock and roll demasiado establecida y una fanaticada del rock and roll demasiado establecida. O sea, decir eso ahí en Argentina fue bastante fuerte, más que nada para la vieja escuela del rock and roll, para el público que escuchaba a Charlie, Spinetta, Fito, que yo tampoco, obviamente que, bueno, Atrevido es un disco donde yo también, qué sé yo, era mi primer disco, un niño con ganas de comerse el mundo, no estoy arrepentido de nada de lo que digo, pero era un guacho atrevido realmente, y nada, como que lo que yo quise decir, y lo que para mí, nada, fue bastante explícito en esa frase también, no, y lo expliqué más que nada para que la gente para no herir susceptibilidades, pero no es que como que somos el nuevo rock and roll y el viejo rock and roll no existe, sino que... Bueno, además no dijiste eso, no, que el viejo rock and roll no existe. Exactamente, es que se lo tomaron un poco así, ¿viste? Como que estos chicos que se piensan que nada, que son lo nuevo. Pero aquí volvemos un poco también a, ¿sabes? El purismo claro, en sí. Eso es. Pero me refería un poco más como a la cara representativa de la voz de la sociedad en Argentina, como el máximo furor y los máximos ídolos de Argentina fueron de rock and roll y no de rap. Me tomé el atrevimiento de decir que nosotros somos el nuevo rock and roll porque representamos lo mismo para la sociedad que ellos representaban en los años 90 con su estilo de música, y justamente lo hice con otro artista de Argentina que hace rock and roll y que lo hace muy bien. Entonces era como un poco... las ganas mías era como de establecer eso, ¿no? Como decir, bueno, ahora la voz de los jóvenes como somos diciendo, nosotros. Estamos ya en la misma altura, ya no somos los que estábamos ahí abajo, o detrás, o al lado, ¿no? Pero siempre ahí que por las dudas me preguntaron, aclaré que era con todo el respeto, y además soy fanático de todos los intérpretes de rock and roll, de folclore, de todo lo que pasó en Argentina, fue muy loco. Pero nada, me refería a eso, ¿no? Como un poco a la gente que lleva la voz de lo que está pasando en las calles y de lo que la gente piensa en la sociedad en el momento, ¿viste? En los 90 fue el rock and roll, hoy en día es la música urbana, como le quieran decir, el hip hop, somos nosotros. Hay una cosa cuando veo a artistas, sobre todo porque en el boom bap, en el rap más clásico, siempre vas a ver al MC en directo, con su voz, ¿vale? Tendrá su corista o lo que sea, ¿no? Y prácticamente no hay playback, es voz natural, ¿no? Pero sí que veo en el drill, sí que veo en el trap, en ciertos estilos, en el reggaetón, ¿no? Hay mucho playback, hay mucho... Sí. ¿Sabes? Es como que morro tienes, tío, que he pagado 15 pavos por verte, canta tú, ¿sabes? Estoy cantando yo que estoy en el público, ¿Sabes? No tengas tanto morro, termina la barra, chicos, tal ¿sabes? Cual, y si no tienes aire, pues vete al gimnasio y ya. Tal cual. Haz ahí un tal. Y claro, cuando te vi el concierto tuyo, además ante tanta gente, claro, porque aparentas la edad que tiene. Yo te decía, ¿este chico tiene 19 años o qué? Tal, hay 20.000 o 30.000 personas, yo no sé cuánto, y tal, y está cantando con su voz, de verdad. Tal cual. ¿Sabes? Y yo dije, bien. Claro, luego ya empecé a investigar más y tal, y digo, vale, su padre es rapero y tal, vale, seguro que ni se te ocurra. Claro. ¿Sabes? Pero eso es una cosa que a mí personalmente me gustó, porque al final subes arriba, bueno, tú subiste con banda, ¿no? Sí. Pero es lo que digo yo siempre, digo, vamos a ver, tú subes al escenario, tienes un DJ,
hagas drill, hagas reggaetón, hagas rap bumba. El DJ pone el beat y eres tú. Tal cual. Joder, si haces playback ya con eso, no subas al escenario. ¿Para qué vas? ¿Sabes? Es muy poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, En ese sí. sentido. Así que dalo todo con tu voz y con tu, ¿sabes? Con tu unión junto con el DJ para dárselo al público, ¿no? Tal cual. Termina tú la frase, no, termínala tú. Tal cual, tal cual, tal ¿sabes? cual. Es que... Entonces eso me gustó. Eso es una costumbre, yo ya te digo que no sé si es de abuelete, que a lo mejor resulta que eso es ya lo normal, pero no sé qué te parece a ti eso, porque yo he visto a demasiados nuevos artistas, Sí. ¿no? Con la costumbre esta de... Y para mí o no... Sí. De hecho hay algunos incluso que les ves que se mueven, se vuelven locos y tal y cual. Digo, yo no quiero que te vuelvas loco. Canta, quiero que agarra el cantes, micrófono. tío, ¿sabes? Sí. Entonces, Tal cual. no sé, quiero creer que Sí, no, yo busco lo mismo que vos también como espectador de un show, ¿viste? Uno va a ver un show y quiere ver al Claro. artista cantando. Eso es. Y me pasa lo mismo con... También lo respeto, son métodos y formas de disfrutar tu trabajo y hay gente que no se considera artista, se considera intérprete, dice yo interpreto, pero no escribo. Me parece súper respetable. A mí Claro. la música y el show en vivo y yo venir hasta España y tomarme un vuelo de 12 horas y armar el show y armarme una banda y armarme el vestuario es mi vida esto. Es como si yo me pusiera, no sé, a hacer que estoy haciendo algo que no hago o a fingir que, no sé, para eso voy a trabajar en una oficina que es lo mismo, ¿entendés? O sea, esto para mí no es un trabajo, sino es algo que yo lo hago por necesidad y por pasión. Y respeto mucho cuando veo eso de los otros artistas también y cuando reconozco la pasión en vivo y también en las letras y cuando veo que, nada, viste, que los artistas escriben sus canciones y no es como ser futbolista y que te presten las piernas para que juegues a la pelota y vos vas ahí, pones la cara y tus piernas juegan solas, es como me parece un poco raro. Pero también a mí me tocó como una conexión con el escenario desde muy chico. Mi padre y mi madre trabajaban en el teatro comunitario de mi barrio, yo actué mucho en el teatro comunitario de mi barrio, siempre tuve mucha relación de artista público, sea en lo que sea. Sí. Entonces a mí estar en el escenario me encanta y ahí también es como algo, es como mi lugar en el mundo y la gente a veces, viste, me ve afuera del escenario y me dice, ¿tan tranquilo sos? Y claro, me ven en el escenario pateando el piso, colgándome, tirándome al público. Y digo, ahí es mi lugar donde soy yo en mi máxima expresión. Y es una necesidad, más allá de un trabajo, es algo que necesito hacer. Oye, importante, que ya el tiempo se nos va, nos liamos aquí y no sé si va a haber un turno de palabra para la gente, de preguntas, no sé quién tiene el micrófono y tal, pero bueno, tú esta noche vas a hacer precisamente eso. Exactamente. Un concierto a las... 1:40. A la 1:40 en el Primavera Sound, así que lo que no sé cuál es el escenario, no sé si lo sabes o... ¿Cuál? Bueno, ir al Primavera Sound y buscar donde canta Trueno y ahí va a estar. Por alguno en los escenarios vamos a estar. Sí, desde luego. Bueno, pues eso. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere? ¿Quién tiene por ahí el micrófono? ¿Quién? Sí, se escucha, vale, se ok, escucha, se sí. escucha. Ah, no. Hay alguien ya por ahí. ¿Sí? Hola. Ahí va. Vale, traer el que nos micrófono, muy van a traer un micrófono. Mejor, así, la voz. Ahí estamos. ¿Qué onda? Creo que cualquiera que te escuche un toque puede leer, o sea, yo te leo como alguien que tiene un proyecto musical como bastante disruptivo, en el sentido corte, da un mensaje que diga, el barrio no quiere más tiro, es bastante diferente de todo lo que es, el mensaje de violencia, corte, que vende, que se usa, que hace marketing, entonces... Para tanta gente que da un mensaje en redes o en el arte, desde este lado de que, qué sé yo, ponele un ratito, un mundo mejor, Sí. ¿cuál es tu mensaje de esperanza para esa gente? Tipo, ¿de dónde sacas fuerza para romper con lo que parece que es necesario, no? Bien, muy buena pregunta, un gustazo. Nada, yo ahí recalco también, ¿no? Que tiene que ver mucho la manera de expresarse de los artistas, sea en el rap o sea en el género que sea, tiene que ver mucho con los códigos y con el imaginario que plantee uno en su cabeza, ¿no? Si yo me crié con no sé, un planteo del éxito o, digo, escucho gente que dice yo hago música para ganar dinero, ¿entendés? Y eso es algo muy, pero muy alejado a lo que a mí me toca con la música y a mi relación con la música y a lo que yo hago. Entonces,
siento que ahí la personalidad y nada, ¿no? Como la madurez propia es muy importante para después lo que vos decís en las letras y después cómo impactan a la gente. Hay algo que me nombran mucho siempre en las canciones, que es lo de la conciencia social y saber de que la gente te está escuchando. Y yo realmente no es que escribo los temas y digo, ok, voy a escribir este tema porque voy a generar un cambio, o yo nunca sé qué va a pasar del otro lado, simplemente digo, bueno, yo pienso esto y voy a tener que decir esto porque no me sale mentir y después no voy a poder estar con un micrófono en la mano mintiendo. Y también el hip hop es un poco eso, ¿no? Es como arriesgarse a la no censura, a decir lo que uno piensa realmente. Y así como hay gente como vos que piensa lo mismo que yo y que le gusta, también hay mucha gente que no piensa lo mismo y que nos critica o que no escucha nuestras canciones. Y también hay gente que le gusta escuchar ese tipo de cosas como decís vos o como lo que la industria te establece que tenés que decir de la cadena, de la cara bonita, de las mujeres, del éxito, de tengo todo lo que quiero. Pero es como otro fin, yo siento que usan la música para otro fin, que no es el generar un cambio o decir lo que uno siente realmente o sus sentimientos a flor de piel. Así que nada, o sea, el mensaje si la pregunta era qué mensaje le tengo que dar a los artistas emergentes, que sean ellos mismos y que nada, que no le tengan miedo a la censura, que hay que darle para adelante y que hay gente que va a pensar igual que vos, al igual que no, pero lo más importante es defender sus ideales a flor de piel. Ahí hay alguien con ganas ¿Tienen el micro por ahí, si no? El micrófono para ella. ¿Es ella? ¿Tú quieres preguntar? Es ese. A la tercera. ¿Con qué artista te gustaría hacer una canción? Uf, muy buena remera, ¿eh? ¿Dónde la conseguiste esa? Está buena. ¿Me la firmas? Ahora te la Por firmo. favor, Ahora la te la necesito y firmo. me la firmes, te amo mucho. A ver. Mira, creo que celebrando los 50 años del hip hop y hablando un poco también de lo que a mí me toca como latinoamericano y hablando de la vieja escuela y la generación anterior a la mía, creo que un featuring muy soñado que como latino siempre tuve es hacer un tema con los Cypress Hill. Sería algo que me gustaría mucho, porque para los latinoamericanos siempre fueron como, más allá de Big Pun, de Fat Show, ellos como que fueron los que rapearon en castellano también para nosotros y hacían los temas en inglés y en castellano al mismo tiempo y era una locura, era como, wow, mirá, están traduciendo, eran los únicos que nos traducían lo que pasaba allá, así que creo que hoy en día sería la colabo más soñada. Y ahora que tienes una canción con el Benny, ¿no has pensado en hacer alguna otra con el Morat o así? Porque lleváis bien, he visto, ¿no? Es mi amigo el Mora, ya vamos a hacer algo, hace poco estuvimos ahí con ellos, pero sí, me encantaría. Ya ves. Vamos a hacer algo seguro. Bueno. Gracias. Un gusto, ¿eh? Ahí te firmamos. ¿Otra Seguimos. persona que quiera preguntar? ¿Cuántos turnos de pregunta nos quedan? Pregunta. Me dirá. ¿Quién? Ella. Sí. Oli. Bueno, antes yo también estaba haciendo una charla, porque yo también canto y estoy empezando, ¿sabes? Ahora también rapeo. Y estabais hablando del éxito. ¿Tú en qué momento piensas que alcanzaste el éxito? ¿En el momento en el que te sentaste y dijiste, ahora lo tengo? El éxito creo que lo encontré cuando hice mi primer disco y cuando me saqué los miedos a hacer música. Antes hacía música pensando mucho en el qué irán, en, uy, ¿y si hago esto, qué van a decir ellos? ¿Y si hago esto, qué van a decir ellos? Y era como un conflicto muy grande y creo que el éxito como músico y como artista fue hacer mi primer disco, contar toda mi vida, todo lo que yo pienso como realmente fue, agradecerle a las personas que le tenía que agradecer, agradecerle al barrio que le tenía que agradecer, contarle al mundo de dónde vengo, qué soy. Y después cuando vi que a la gente le llegó eso también, creo que es como esa caricia al alma, ¿no? Que decís, no sé, los temas son como un 50 y 50, ¿viste? Que uno tiene los temas guardados y cuando salen parece que son nuevos de vuelta, aunque los hayas escuchado 50 veces, como que la recepción del público es muy importante, pero creo que el éxito, así como artista y como rapero y como compositor, lo reconozco por poder auto tranquilizarme en el sentido de, podés decir lo que vos quieras, acá tenés que ser Mateo y no tener miedo a lo que diga la gente, y después ahí te das cuenta que la gente es cuando más lo siente, cuando más lo moviliza y cuando más vive la música. Creo que el éxito como artista es que la gente también viva la música y que lo entienda.
¿Y algún consejito que me pudieras dar? Así que estoy empezando. Que le mandes para adelante. Me dijiste que rapeás y que cantás, ¿o no? Sí, sí, sí. A grabar. Esto también, más allá del talento, disciplina, uno tiene que estar metiéndole día y noche. Igual es algo que un poco sale como Así incondicional. estoy con 2 curros para financiarme el disco. Muy bien, muy bien. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Hay que perseguir ese sueño. ¿Aquí hay alguien que quiere preguntar? Ah, vale, que Vamos, tienes tú. una. Bueno. Si pudieras abrir un show para cualquier artista, ¿cuál sería? Uf. Abrir un show. Creo que tocaría antes que Wu-Tang Clan, solamente para quedarme a ver el show después. Aquí hay alguien que quiere preguntar también. Pues eso. Ella. Ah, ¿no? No sé quién era. Bueno, rápido, haciendo un paralelismo de lo que hablábamos como crítica social al sistema y eso, y esperando siempre un cambio. El paralelismo es con la industria musical, donde también existen pues, beneficios desequilibrados, elitismos, jerarquías. ¿Qué cambios crees que se pueden generar en la industria, tú estando desde dentro como un artista posicionado que viene desde abajo, en pro al desarrollo de artistas emergentes? Y yo creo que ya con no seguir con los cánones establecidos de musicalidad y de mensaje, ya estás haciendo un cambio muy grande. Por suerte hoy también el público está ayudando mucho a ese cambio. O sea, es como si el público solamente consume hamburguesa, hay un momento en el que también van a mirar para otro lado, digo, y está en el público también querer mirar para otro lado y querer elegir, consumir otra cosa y escuchar otra cosa. Y creo que también eso hizo que hoy en día los artistas que están posicionados realmente y que se están posicionando ahora sean artistas y sean músicos libres y no sean todos artistas de un mismo género, que se visten todos igual, que se ponen el mismo corte de pelo, sino que siento que el cambio realmente está en hacer respetar lo que es el arte y lo que es la expresión como artista, más allá de lo que funcione o no funcione. Creo que hoy ya no hay como una fórmula de música o de género que tengas que hacer para que funcione. Hoy, si a la gente le mola, y si no le mola, bueno, le molará el próximo tema, pero creo que el cambio ya está, no te voy a decir que ya está hecho, pero que ya está arrancado y ya está en camino, por suerte. Pues nada, tenemos que irnos. Ha sido un placer. Ha sido un placer hablar aquí Igualmente, contigo. papá. Ha sido un gusto. Bueno,